Toni Kroos, un jugador que ha marcado una era en el fútbol moderno. Con su visión de juego y precisión milimétrica, ha logrado lo que pocos futbolistas en la historia han podido. Pero, ¿cómo comenzó todo? Hoy te contamos la historia completa de este genio del balón. Toni Kroos nació el 4 de enero de 1990 en Greifswald, una ciudad en la región de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en el este de Alemania. Desde muy pequeño mostró una habilidad innata para el fútbol. Su padre, Roland Kroos, era un entrenador de fútbol y su hermano Felix Kroos también llegó a ser futbolista profesional, aunque nunca alcanzó las mismas alturas que Toni. A pesar de su talento, Toni no fue considerado un prodigio desde el principio. En sus primeros años como juvenil, Kroos no era el más disciplinado en los entrenamientos. Según su propio testimonio, prefería jugar videojuegos y no siempre se esforzaba al máximo en los entrenamientos. De hecho, su padre, Roland Kroos, que fue su primer entrenador, decía: "Desde niño se notaba que tenía algo especial con el balón, pero la verdad es que Toni no siempre fue el más trabajador. Con el tiempo, entendió que para llegar lejos en el fútbol, tenía que combinar su talento con esfuerzo constante". Aunque Toni Kroos comenzó su formación en su ciudad natal, su verdadero desarrollo llegó durante los 4 años que pasó en el Hansa Rostock, entre 2002 y 2006. Allí, Kroos comenzó a afinar sus habilidades técnicas y a destacar entre los jóvenes talentos alemanes. Sus actuaciones en las categorías juveniles llamaron rápidamente la atención de los grandes equipos del país. Su padre, en una entrevista, comentó que en el Hansa Rostock, Toni encontró un entorno que le permitió crecer como jugador. Fue allí donde realmente se vio el potencial que tenía para llegar a lo más alto. Su talento era evidente, y no pasó mucho tiempo antes de que el gigante del fútbol alemán, el Bayern de Múnich, fijara sus ojos en él. A los 16 años, en 2006, Toni Kroos fue fichado por el Bayern de Múnich por una suma de 2,3 millones de euros, una cantidad notable para un jugador de su edad. Con solo 16 años, Kroos llegó al Bayern de Múnich, uno de los clubes más grandes de Alemania, donde rápidamente comenzó a mostrar destellos de su potencial. De hecho, en 2007, con apenas 17 años, hizo su debut profesional en la Bundesliga, bajo las órdenes de Ottmar Hitzfeld. Su entrenador comentó en una entrevista: "Cuando lo vi entrenar por primera vez, supe que era diferente. No solo era un buen jugador técnicamente, sino que tenía una capacidad asombrosa para leer el juego. Era un hombre joven con la madurez de un futbolista veterano". El debut de Kroos en la Bundesliga fue memorable, no solo por su juventud, sino porque ese mismo día dio 2 asistencias a Miroslav Klose, lo que llamó la atención del mundo del fútbol de inmediato. Aunque ya había mostrado destellos en el Bayern, fue su cesión al Bayer Leverkusen en la temporada 2009-2010 lo que realmente lo lanzó a la fama. En Leverkusen, Kroos disfrutó de más minutos de juego y desarrolló su capacidad como mediocampista organizador. Aquí, anotó 9 goles y dio 12 asistencias en 33 partidos, demostrando que estaba listo para volver al Bayern como una pieza clave. En el Bayer Leverkusen compartió vestuario con Michael Ballack, leyenda del fútbol alemán, y decía lo siguiente sobre Toni: "Toni era increíblemente joven, pero jugaba con una madurez que no se veía en gente de su edad. Sabías que estaba destinado para cosas grandes. No solo era su técnica, era su tranquilidad bajo presión lo que le hacía especial". Al acabar su cesión en el Bayer Leverkusen, Toni Kroos regresó al Bayern en 2010, donde se estableció como uno de los mediocampistas más importantes del equipo. Bajo el mando de Jupp Heynckes,
Kroos se convirtió en una figura fundamental en la histórica temporada 2012-2013, cuando el Bayern logró el triplete: Bundesliga, Copa de Alemania y la UEFA Champions League. Jupp Heynckes, su entrenador, comentaba en una entrevista: Toni era el corazón del equipo. Su visión y capacidad para manejar el ritmo de los partidos fueron clave para nuestro éxito en esa temporada histórica. A su corta edad ya jugaba como si llevara años en la élite. Tras la Copa del Mundo 2014, donde Kroos brilló con Alemania, marcando 2 goles en la famosa victoria por 7-1 ante Brasil, el Real Madrid hizo uno de los fichajes más astutos de su historia. Kroos se unió al club por 25 millones de euros, una cantidad relativamente baja considerando su calidad. Fue presentado en el Santiago Bernabéu y rápidamente se convirtió en el cerebro del equipo. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, comentaba hace poco en una entrevista lo siguiente: cuando fichamos a Toni Kroos, sabíamos que estábamos incorporando a uno de los mejores centrocampistas del mundo, pero lo que no imaginábamos es que se convertiría en una pieza tan esencial para nuestros éxitos en los siguientes años. El paso de Toni Kroos por el Real Madrid ha sido simplemente brillante. Junto a Luka Modric y Casemiro, formó uno de los mejores centrocampos de la historia, siendo clave en la consecución de 4 Champions League en 5 años. Su capacidad para controlar el ritmo del juego, su precisión en los pases y su temple en momentos decisivos lo convirtieron en una figura insustituible. Después de que Toni Kroos anunciara su retirada del fútbol, Luka Modric, su inseparable compañero en el mediocampo del Real Madrid, comentaba lo siguiente: jugar junto a Toni ha sido un placer enorme. Su visión de juego y la precisión de sus pases lo hacen único. Es alguien que te hace mejor jugador simplemente por estar en el campo contigo. Después de una brillante carrera internacional con Alemania, que incluyó ganar el Mundial de 2014, Kroos decidió retirarse de la selección alemana en 2021, tras la Eurocopa. Quería concentrarse en su carrera en el Real Madrid y pasar más tiempo con su familia. Joachim Löw, quien fue su entrenador en la selección alemana, decía lo siguiente: Toni fue un líder dentro y fuera del campo para Alemania. Su rendimiento en el Mundial de 2014 fue excepcional y sin su inteligencia y control no habríamos conseguido el título. Es uno de los mejores jugadores que he tenido el privilegio de entrenar. ...2024 será recordado como el año en el que el fútbol se despidió de uno de los jugadores más finos y elegantes. Tras una impresionante carrera llena de títulos y momentos inolvidables, Toni Kroos anunció su retiro como jugador profesional, poniendo fin a su etapa en el Real Madrid. Con 34 años, Kroos decidió que era el momento adecuado para cerrar este capítulo, dejándonos con un legado que pocos podrán igualar. Zinedine Zidane, leyenda del club blanco y quien fue entrenador de Kroos durante su etapa en el Real Madrid, decía lo siguiente: Toni Kroos es un jugador que hace todo bien, no pierde la calma en el campo y tiene una capacidad única para controlar el ritmo del partido. Es de esos jugadores que hacen que todo parezca fácil, y eso es lo más difícil en el fútbol. Toni Kroos cierra una carrera llena de éxitos, con 5 Champions League, múltiples títulos de Liga y el Mundial de 2014 con Alemania. Pero más allá de los trofeos, Kroos deja un legado inmaterial: la forma en que cambió la manera de ver el fútbol de centrocampista organizador. Su calma, precisión y visión de juego seguirán siendo referencia para las futuras generaciones. Pep Guardiola, quien fue entrenador del Bayern de Múnich y actualmente entrena al City, decía lo siguiente: lo que hace Kroos no es normal. Tiene una inteligencia superior para leer el juego y su precisión en los pases es simplemente increíble. Me hubiese encantado seguir trabajando con él mucho más tiempo. Como decíamos al principio del vídeo, Toni Kroos nació en enero de 1990, el último año de existencia de Alemania del Este,
ya que varias semanas después se produciría la caída del muro de Berlín y Alemania se reunificaría 9 meses más tarde. Su madre, Britta, fue campeona nacional de bádminton de Alemania del Este y su padre, Roland, también era futbolista y en esa época dirigía al equipo juvenil del Hansa Rostock. Toni tiene un hermano menor, Felix Kroos, que también fue futbolista profesional, jugando en equipos como Hansa Rostock, Werder Bremen, Unión de Berlín y Eintracht de Braunschweig. Toni Kroos se casó con su novia de muchos años, Jessica Farber, en junio de 2015. Tienen 2 hijos y una hija. En marzo de 2021, Toni Kroos criticó que la Copa del Mundo de 2022 se hiciera en Qatar, señalando el maltrato que este país daba a los trabajadores inmigrantes, además de considerar la homosexualidad como un delito. En 2023, también criticó a los futbolistas por mudarse a la Liga de Arabia Saudí, argumentando que solo estaba impulsada por el dinero. Afirmó que nunca jugaría en un club de ese país por su historial contra los derechos humanos, lo que provocó que lo abuchearan mientras jugaba en la Supercopa de España de 2024, que se celebró en ese país. En julio de 2024, Kroos dijo en el podcast Lanz and Precht que Alemania no era el mismo país que había dejado hace 10 años, y dijo que su hija estaría más segura en España. Más adelante, durante la entrevista, dijo que apoyaba la inmigración de Alemania al 100%, pero que consideraba que había sido descontrolada y que había permitido la entrada de algunas personas no buenas. La entrevista de Kroos fue malinterpretada y muchos pensaron que estaba sugiriendo que existía un vínculo entre la inmigración y la delincuencia en Alemania. Toni Kroos tiene su propia academia de fútbol en Boadilla del Monte, Madrid, para que los niños de 4 a 15 años puedan empezar a desarrollarse como futbolistas. También cuenta con su propia fundación, que se encarga de dar soporte económico a niños enfermos, pagando sus tratamientos médicos o dándoles una mejor calidad de vida. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Toni Kroos. No olvides suscribirte para más contenido sobre leyendas del fútbol.